Esta vez no es en absoluto Bogotá abuelo de pájaro. Es en cambio Bogotá abuelo de cóndor. Y la verdad es que suena bello. El libro dice Jack Osorio Anastasiou y Miguel Riascos Noguera. ¿Ellos los autores? Sí, ellos los autores. Pero los textos son de alguien a quien, por suerte, tenemos como invitado especial esta noche. El doctor Jorge Bernardo Londoño. JB, como le dicen sus amigos que lo siguieron en la universidad, la Facultad de Arquitectura, que además oyeron allá como profesor, como decano sus enseñanzas, que lo han seguido después, que lo conocen como escritor, como educador, como catedrático. Bueno, no ha sido fácil sacarlo de allá, de su liceo campestre, de su colegio campestre, para traerlo hasta acá, a conversar con nosotros en nuestro correo. Pero es que este libro nos interesa a todos, no solo a los bogotanos que vivimos, como dirían las abuelas, del timbo al tambo, con todos los problemas que tenemos, sino al país entero que está enfrentado al problema de su urbanismo, de estas ciudades que crecen sin razón y sin sentido todos los días. ¿Cómo se metió usted dentro de la idea de este libro, doctor? Bueno, la verdad que pues fue un poquito una suerte. A ver. Una suerte porque Jacques Osorio Anastasiou, que es realmente el autor de todo de toda esta aventura, cuando había tomado una muy buena cantidad de fotos, me llamó para que yo le colaborara en la revisión y en el análisis del material. En esa charla informal, él se entusiasmó un poquito con todo el cuento que surgía de ese análisis y en ese momento me pide el favor de que le colabore poniendo un poquito por escrito lo que ahí habíamos dicho. Esa es un poquito la Y eso historia. que usted había dicho era el análisis de esa ciudad que estaban viendo, como se dice en el libro, abuelo de cóndor. Correcto, era un poco el transmitir una muy larga experiencia y una enorme cantidad de inquietudes que, como persona que ha vivido en Bogotá casi toda su vida y que ha trabajado profesionalmente el tema, pues tenía. Entonces era una trayectoria larga que reaccionaba frente a un material fotográfico bellísimo por demás. Doctor, los alcaldes, es decir, eternamente son los chivos expiatorios de todos los problemas de la ciudad. De que la ciudad crece en una forma absurda, de que no se respeta lo que se debía respetar, de que no hay forma de controlarla por ningún lado. ¿Es realmente solo el alcalde el responsable de esto? No, yo creo que los grandes responsables de todo lo que ocurre en el país y en la ciudad, es un poquito nuestra inmadurez. La inmadurez hace que le echemos la culpa siempre a otros de lo que nosotros somos responsables. Claro. Entonces, yo creo que en el caso de Bogotá los responsables somos todos los que habitamos la ciudad, la disfrutamos y la padecemos. Doctor, este problema del urbanismo, ¿dónde empieza, dónde termina? ¿Cómo es esta espiral? Bueno, en mi sentido yo creo que aquí hay un problema cultural muy serio y de raíces relativamente profundas. Somos seres urbanos muy recientemente y no hemos aprendido a manejar la ciudad, a entender la ciudad y a querer la ciudad, que es nuestra casa y que como nuestra casa que es, debería definitivamente preocuparnos mucho más. Pero los departamentos de planeación no pueden guiar un poco a los ciudadanos comunes y corrientes, para que sean esos entes responsables que usted quiere que sean. Sí, en alguna medida, y digo que en alguna medida porque los mayores responsables de los procesos urbanos son quienes tienen capacidad de decisión política, que deberían ser los grandes educadores de la comunidad, los grandes orientadores, para que la comunidad con esa orientación pudiera coadyuvar ciertos procesos. Esa pedagogía no ha existido, esa orientación no se ha dado y el producto es lo que tenemos. Es decir, los departamentos de planeación en materia de arquitectura son inoperantes entonces, de urbanismo, perdón. Bueno, yo creo que hacen muchísimas cosas. Muchas de ellas desafortunadamente no son muy perceptibles. Si no existieran, la ciudad sería muchísimo más peor, caótica. Sería mucho más caótica. Pero desde luego que no son los departamentos de planeación ellos solos los que puedan resolver los problemas de una urbe del tamaño de Bogotá. ¿Pero qué fue lo que usted percibió y lo que a usted lo atrajo y lo preocupó cuando se vio enfrente de esta cantidad de fotos? No están todas en el libro, por supuesto, están las más importantes, pero están las que son sintomáticas de lo que ustedes querían mostrar. Bueno, lo que yo creo que es profundamente interesante y es lo que el libro quiere mostrar, y es que Bogotá es una ciudad
fascinante, llena de cosas maravillosas, que cuando se la ve en todo aquello maravilloso y se le entiende, desde luego hay argumentos para quererla. Yo en algún momento he pensado que el caso de Bogotá es un poco el de aquella persona que está enfrentada a una bella mujer y finalmente lo único que le ve es un pequeño y recóndito problema que tiene en una media que se le acaba de ir. Ay, no, ¿no es verdad? puede ser. Y en cambio, por quedarse en el hilo de la media, no ve todo lo demás. No ve todo lo demás, y yo creo que en el libro se ve que en la exploración que ha hecho Jacques Osorio con su maravillosa cámara, que la ciudad está llena de cosas maravillosas, fascinantes, y que hay que aprender, que hay que conocerla para aprender a quererla. Claro. Y el día en que la queramos, pues va a ser definitivamente mucho mejor de lo que es, y no estaremos criticando permanentemente, sino por el contrario, alabando todo aquello bueno que tiene. Es decir, lo que tenemos que hacer es coger el libro, pasarlo página por página y entonces así decir, no es tan grave lo que nos está pasando. Es decir, es muy Sí grave, es grave, pero hay horizontes sí. Y hay elementos que nos permiten pensar que vale la pena trabajar por rescatar un mundo de cosas buenas que la ciudad sí tiene. Usted como arquitecto, como urbanista y como amante de la ciudad, ¿cuáles piensa que eventualmente podrían ser algunas soluciones? Bueno, yo desde luego tengo acá un sesgo, y es el sesgo del educador. No, pero además, porque finalmente creo que en el fondo el gran problema es un problema de educación. Sí. No se ha asumido, alguien tiene que asumirlo. Nuestro pueblo es un pueblo profundamente inteligente. Lo único que necesita es que le den la oportunidad de aprender una serie de cosas que aprendidas las va a poner al servicio del bienestar de toda la comunidad. ¿Qué sugeriría? Yo sugiero el que se tome conciencia de que tenemos que educar a la ciudadanía para la vida urbana. Tenemos la vida rural demasiado cerca todavía. Es cierto. Bogotá es una ciudad casi toda de migrantes y de migrantes recientes. Cierto. Hay que enseñarles a manejar la ciudad en todo sentido. La participación es un elemento fundamental de la democracia y de la vida urbana. Sí. La capacidad de aportar en los procesos, no esperar a que sea el alcalde o a que sea el presidente el dueño de las soluciones. Siempre estamos echándole la culpa a alguien. Exactamente, que era lo que decíamos al principio, hay inmadurez social, sí, y hay que romper ese círculo vicioso. Se necesita que cada uno tome conciencia de que tiene un deber para con la ciudad. Desde luego, es un deber para con la ciudad que al final de cuentas se vuelve el mejor de los negocios, porque ese deber se devuelve en beneficio de todos los ciudadanos. Si se cumplieran esos deberes, todos viviríamos mejor. Es decir, educación. Educación. Ese sería. Educación. Yo insistiría enormemente en ello. Educador, antes que nada. Pero después de educador, o antes, no sé de qué manera, un escritor formidable en este libro, Bogotá, abuelo de cóndor. Ustedes han estado viendo las imágenes y desde luego veremos algunas más, porque realmente vale la pena ver esta realización, que como realización editorial es magnífica y además como tema para conocer y amar a nuestra ciudad mucho más. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros en nuestro correo como invitado especial esta noche. Muchas gracias.